tardan eternidad en subir. ¿Por qué se convierten en una pandemia? Por la globalización, ¿no? Es decir, estamos en un mundo global, la gente se traslada fácilmente, entonces rápidamente el virus que viene con las personas rápidamente llegó a todo el mundo, pandemia, ¿no? Por el otro lado, se instala en un mundo sumamente desigual, ¿no? Fíjense lo que pasa con las vacunas. Hay países que tienen guardadas, el caso de Estados Unidos o el caso de Canadá, ha adquirido cantidad de vacunas, ¿no? Y las tiene guardadas y ahí se convirtieron en proteccionistas, minga liberales, son proteccionistas. No puede salir nada de nuestro país vinculados a la vacuna. Y países, los países del continente de África o países de América Latina, que no tienen ni una, no llegaron a tener acceso ni siquiera a una. Nosotros estamos bastante bien porque en esta pelea estamos comprando todas las vacunas que haya posible de comprar, ¿no? Bueno, esta tensión por un objeto como es las vacunas que se vive en el mundo, que parece que algunos se olvidan de pensar esta pandemia en el contexto en el contexto de que todos, nos afecta a todos. Bueno, esta tensión hay que leerla en la tensión que implicó y en el modo de pensamiento que implicó y que instaló el neoliberalismo. Entonces, por eso linkearíamos también con el neoliberalismo, el texto de... Pero a su vez también nos retrotrajo a un tipo de capitalismo que se instala en este neoliberalismo, que es el capitalismo de vigilancia, que se vincula justamente con esto que hablábamos de cómo funciona hoy este aparatito, estas interfaces, y cómo empezamos y cómo tenemos que empezar a pensar esta vuelta, en función de qué fue lo que tomó prioridad en el tener que estar en nuestras casas. Todo lo que tiene que ver con Internet, la sociedad hipermediatizada y demás. Entonces, yo lo que les voy a dejar es un texto de una escritora estadounidense, ella es economista, sobre el capitalismo de vigilancia. A mí me interesa, es decir, vamos a trabajar este eje de capitalismo de vigilancia, neoliberalismo, es decir, porque pertenece a este esquema del neoliberalismo que a su vez pertenece al esquema del capitalismo. Siglo XV se instala el capitalismo como modo de acumulación, ¿no? Eso ya lo deben haber visto. Ese modelo de acumulación capitalista, una de las características que tiene es de crecer a partir de las crisis, ¿no? Recuerda que desde que se instala, primero piensen en las bancas italianas y demás, pero se instala ese modelo de acumulación y a partir de las revoluciones industriales, ese modelo de acumulación se vuelve cada vez más complejo y sofisticado, ¿no? Es decir, la revolución industrial lo que va a permitir es justamente una producción en serie, y esa producción en serie implica también la necesidad de construir más compradores, diríamos, más usuarios, más clientes, ¿no? Ese desarrollo del capitalismo hasta el capitalismo financiero totalmente, que siempre que se desregula entra en crisis, parecería, ¿no? Porque la crisis del 29, en 1929, fue una crisis por la desregulación de este capitalismo que estaba, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ese modo de pensar el capitalismo, piensa en siglo XX, después de la crisis del 29, ¿qué pasa? Se dan cuenta los estados nacionales que tienen que entrar a regular el mercado, a regular, es decir, que el Estado tiene que estar. Entonces aparecen medidas de contracrisis que en esa visión colonizadora en Argentina se le llamó, y en América Latina se le llamaban medidas populistas, pero en realidad eran las mismas medidas vinculadas al New Deal estadounidense, que era, bueno, muchachos, el Estado se va a convertir en un gran empresario,
¿no? Porque hay que reconstruirse, en especial después de, y es más, es decir, empiezan a plantearse estas medidas en el marco de que hay guerras mundiales y en especial se consolidan posteriormente, pero ¿cómo nos reconstruimos después de la gran crisis del 29? Que afectó al mundo. Entonces, nosotros vamos a proteger a nuestra industria, ¿no? Vamos a tomar medidas para que la gente, para que el capitalismo no explote por los aires, ¿no? Entonces, para que la gente no quede sin nada, ¿no? El Estado va a empezar a tener medidas sociales, ¿no? La sindicalización, ¿no? Entonces, para que nadie esté por sobre otro, ¿no? Mantener una especie de equilibrio. Bueno, todas estas medidas vinculadas al New Deal y vinculadas a construir un Estado que sea benefactor, que sea más grande para poder sostener esta sociedad y sostener el sistema capitalista, ¿no? No era en contra. Y hay que comprenderlas siempre en el contexto internacional. Estas medidas, ¿a qué estaban respondiendo? Por un lado estaba la Unión Soviética, que había tenido la Revolución Rusa, había instalado otro modelo de acumulación que era el del comunismo. Entonces, frente a ese otro modelo de acumulación, el capitalismo tenía que tomar medidas para evitar que se vaya todo al desastre, ¿no? Entonces, ese modelo de acumulación se construye, en especial después de la caída del muro de Berlín y demás, en donde ya dejamos de tener un mundo bipolar y tenemos la hegemonía, en especial de Estados Unidos, que entra en crisis a partir de se toma el atentado a las Torres Gemelas, en esta idea de lo que dice Bauman del miedo líquido, ¿no? Bueno, esa crisis que se instala, es necesario pensarla también económicamente a partir de un modelo que fue el modelo propuesto del neoliberalismo, que, como les va a decir el texto de Anderson, algunas dicen que algunas ya lo leyeron porque yo lo he dado otros años, me parece un texto corto y muy interesante, ya se los voy a hablar, que es un modelo que no solo es un modelo económico, sino que es un modelo de construir las percepciones, de construir subjetividades, ¿no? Es decir, ¿qué sujeto construye el modelo neoliberal? ¿No? Bueno, en ese contexto de modelos neoliberales se consolida este tipo de capitalismo que le va a llamar Susoe, es justamente, ella dice, es un capitalismo de vigilancia. Bien, yo les voy a dejar el texto, les voy a dejar una consigna en el tablón y seguimos. Recordemos esta idea de ir linkeando los distintos marcos conceptuales en los que se desarrolla el texto de Rita Segato. Esto le podríamos llamar un linkeo, un intertexto. Es decir, ¿qué otras cosas yo tendría que saber para poder sacarle provecho a ese texto? ¿No? Para que ese texto, que son esa cantidad de palabras, hacer la lectura más allá de lo que dice, esa lectura entre líneas que se dice, ¿no? Nos vemos la semana que viene.